Bienvenidos una vez más a un podcast AOB en Other Business, donde conversamos con asociados de Spainsif, el Foro de España de la Inversión y Finanzas Sostenibles, y con sus grupos de interés sobre las finanzas sostenibles, aquellas que tienen en cuenta en sus decisiones de financiación e inversión, además de las cuestiones financieras, los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Soy Pablo Esteban, su director de Spainsif, y hoy vamos a conversar sobre la importancia, retos y oportunidades de la innovación y el desarrollo de las tecnologías limpias en España, en el contexto de las finanzas sostenibles. Y lo voy a hacer con Bianca Dragomir, directora general de Cleantech for Iberia, y con Toni Vallabriga, director global de Inteligencia en Sostenibilidad de BBVA. Bianca y Toni, bienvenidos a este podcast. Uno de los mensajes centrales en la nueva Comisión Europea es precisamente el impulso de la sostenibilidad como palanca de crecimiento y competitividad en Europa, ¿no? Y en este contexto parece claro que el rol de las tecnologías limpias resultaría crítico, ¿no?, para abordar esta transición de nuestra economía, ¿no? Pero vemos que a nivel global Europa depende en gran medida de tecnologías limpias o de materiales o componentes cuya fabricación y suministro en un gran porcentaje está dominada por Asia, ¿no?, especialmente China como país de referencia. Para comenzar, me gustaría que en este marco nos hicierais una reflexión sobre la importancia que tendría para España y también para el resto de Europa impulsar el desarrollo y fortalecer el sector de las tecnologías limpias en Europa como motor de esta transición sostenible, crecimiento y competitividad de nuestra economía. Cualquiera de los dos, por ejemplo, Bianca. Estupendo. Muy buenos días, Pablo, Toni. Un placer formar parte de esta conversación. Y bueno, por contestar a tu pregunta, Pablo, te diría en primer lugar que las tecnologías limpias, ya sabemos, son nuestra vacuna contra el cambio climático, son la solución. Diría yo que son la vacuna del optimismo, ¿no? Porque realmente en todo este panorama un poco desolador del cambio climático, pues es un poco lo que nos dan la esperanza. Pero también son nuestro pasaporte a la competitividad, tanto en la Unión Europea como en España. Y es verdad, como bien dices, a nivel global, pues bueno, hay un cambio tectónico en cuanto a esta carrera por las tecnologías limpias. Lo hemos visto en los últimos años con Estados Unidos, con China y con la Unión Europea, que dio el pistoletazo de salida en esta carrera hace ya años, pero con el peligro al que se está enfrentando de quedarse atrás ahora. Es verdad que las tecnologías limpias en estos momentos significan un sector, el sector que más inversión está trayendo en la Unión Europea, y es también el sector que más inversión atraerá en los próximos años. Si miramos a España, este sector, si miramos solo a las energías renovables, hasta 2030 movilizarán más de 150.000 millones de euros de inversión y crearán unos 2,5 millones de empleos verdes. Por lo tanto, estamos en un momento sin precedentes. Dicen en la Unión Europea, ¿no?, un momento scale or fail, o un momento make or break. Es un momento clave con las tecnologías limpias en el centro, un momento clave para nuestra competitividad y una oportunidad dorada para coger este liderazgo. Y por supuesto que en todo este contexto España está jugando un papel fundamental, pudiéndose transformar en ese líder europeo industrial. Y tengamos en cuenta que el 20% de los proyectos de hidrógeno verde, por ejemplo, en el mundo están teniendo lugar en España. Tenemos una buena base industrial y además la inversión en estas tecnologías limpias en España y Portugal se ha sextuplicado en los últimos 5 años. Por lo tanto, podemos ser este caldo de cultivo de las tecnologías limpias y este epicentro de las fábricas del futuro en Europa. Muchas gracias, Bianca. Toni, desde esta atalaya que tenéis del sector financiero, donde medís el pulso de la economía a través de la canalización de la financiación de proyectos, ¿cómo veis igualmente esta importancia del desarrollo de este sector de tecnologías limpias en España? ¿Estáis notando de alguna forma cada vez más un empuje en ese sector? ¿Estáis viendo proyectos? ¿Cómo lo veis desde el punto de vista de la importancia para España? Bueno, la verdad, encantado de estar también en esta conversación con la amiga Bianca, y nosotros vemos la descarbonización evidentemente como una gran oportunidad. Estamos viendo ya una importante inversión en España, en Europa, en abordar
la sostenibilidad de la descarbonización desde el punto de vista de competitividad. El informe Draghi lo apuntaba claramente. Estamos con una brecha de innovación y competitividad importante, pero tenemos por delante una oportunidad enorme, ¿no?, para realizar esta inversión y hacer que las compañías pues puedan hacer esta transformación, ¿no? Una transformación que tiene que pasar no solo por una transición energética, donde yo diría que España progresa adecuadamente, sino también por esta reindustrialización, ¿no?, donde es cierto que llevamos muchos años con una ley de industria, ya de más de 30 años, que tenemos que actualizar y necesitamos crear un entorno propicio para que efectivamente la inversión no solo sea en el despliegue de aquellas tecnologías que de alguna forma ya tienen sentido económico, como la eficiencia energética, las renovables, incluso la movilidad eléctrica, sino también aquella inversión en innovación que se necesitan para actividades de descarbonización, ¿no? Y eso va a ser la clave de esta industrialización. Nosotros lo vemos como clave de oportunidad, Bianco lo decía claramente, y por lo tanto, tanto lo que va a venir de Europa con el Green Industrial Deal como la ley de industria y su despliegue en España, pues supone evidentemente una ventana de oportunidad para realmente aprovechar todos nuestros activos que tenemos, nuestra experiencia que tenemos en energías renovables, nuestra posición estratégica y las capacidades que hemos venido construyendo en los últimos años para que efectivamente pueda ser una ventana de oportunidad para reposicionar a España en la competitividad industrial en el mundo, ¿no? Fenomenal. Al hilo de lo que comentas, Tony, he leído el white paper que ambos habéis redactado sobre la financiación de las tecnologías limpias en la península ibérica y os felicito porque resulta de lo más interesante, ¿no? En gran medida, las recomendaciones están en línea, ¿no?, con algunas de las acciones propuestas en esta ley de industria net zero, ¿no? Tony, profundizando un poquito más en este tema, ¿en qué medida piensas que esas acciones, la ley de industria net zero, puede ser un instrumento eficaz para aumentar esa competitividad, ese sector de fabricación de tecnologías limpias en la Unión Europea? ¿Y qué retos veis para España, ¿no?, para desarrollar, realmente implementar esa política industrial net zero? ¿Qué necesitaría? Bien, nuestra valoración evidentemente es de expectativas, de esperanza y de sentido de oportunidad, pero también de sentido de urgencia, ¿no? Yo diría como 5 grandes claves que entendemos que la ley de industria a nivel español y autonomía estratégica, pero también el Clean Industrial Deal, que parece ser que va a estar anunciado por la Comisión Europea a finales de febrero, pues 5 grandes claves, ¿no? La primera es que necesitamos promover señales de demanda, ¿no? Necesitamos un entorno que haga predecible, ¿no?, para que las empresas puedan invertir en esta transformación, ¿no? Y esa predictibilidad es fundamental para que se generen mecanismos de incentivos y de apoyo para que efectivamente se produzca esa consistencia y esas inversiones por parte de las empresas, ¿no? En segundo lugar, un segundo gran reto es profundizar mucho más en las alianzas público-privadas, ¿no? Necesitamos mucha más colaboración entre los gobiernos y el sector privado. Sabemos que por separado no podemos llegar tan lejos como no podemos hacer trabajando de forma conjunta. Hay ya mecanismos existentes en Europa, en España, pero necesitamos profundizar en estas alianzas público-privadas. El tercer gran reto es pues, facilitar que los proyectos de inversión en tecnologías limpias tengan las máximas facilidades para que sean viables desde el punto de vista financiero, ¿no? Y ahí esto aplica tanto a tecnologías que requieren un despliegue masivo y que implica, pues, por ejemplo, pues, gestión de permisos mucho más fácil, una ventanilla única para la gestión de permisos de infraestructuras, pero también requiere viabilidad en tecnologías que hoy por hoy todavía tienen lo que llama Bill Gates ese green premium, ¿no?, ese sobrecoste que requiere para que se invierta en esas tecnologías, se requiere de mecanismos de risking y ayudas públicas que permitan realmente traccionar y atraer el capital privado para que se consiga ese nivel, esa escala que haga posible esos proyectos de inversión y tecnología escalar, ¿no? El cuarto gran desafío es aprovechar las experiencias que estamos teniendo ya de éxito y cómo podemos replicar de lo que son los hubs o los clústeres, ¿no? Y el País Vasco es un buen ejemplo, ¿no?, donde empieza a haber esa concentración donde oferta y demanda y esa inversión en tecnología permite realmente hacer un cambio sustancial y hacer un cambio sistémico, ¿no? Y yo creo que hay que aprovechar, y la ley debería ser un espacio fenomenal para que esto pudiera escalar, ¿no? Y finalmente, una petición que hemos hecho también con Cleantech for Iberia es que Europa tiene que aprovechar a un activo singular que tiene, ¿no?, que es el mecanismo de los ETS, de las emisiones, de comercio de emisiones, que es único en Europa. Hoy estamos capturando ya casi 40.000 millones de euros al año, que el 80% van a los Estados miembros,
pues lo que pedimos es que, como va a haber un aumento importante de esos derechos de emisión, gracias al nuevo mecanismo que se va incorporando en los próximos años, pues que se haga un uso inteligente de esos recursos y un 25% de esa financiación adicional que se va a conseguir vaya realmente a crear este entorno propicio para impulsar las tecnologías limpias. Fenomenal, gracias, Tene, clarísimo. Entonces, Bianca, un poco, ¿podrías por favor ahora explicar entonces qué es la iniciativa de Cleantech for Iberia, ¿no? En tu opinión, ¿qué tecnologías limpias veis que presentan más oportunidades y que serían prioritarias para España, ¿no? ¿Cómo lo veis desde Cleantech for Iberia y qué es Cleantech for Iberia, ¿no? Pues Cleantech for Iberia es una alianza formada por los principales inversores, innovadores, universidades, incubadoras, bancos, filantropías especializadas en tecnologías limpias en la península ibérica. Nuestra misión es transformar la península ibérica en el próximo líder europeo industrial en tecnologías limpias. Y aquí me gustaría subrayar industrial porque ahí está la clave. La clave es, como muy bien decía Tony antes, la reindustrialización verde, es crear fábricas, las fábricas del futuro aquí. Esta oportunidad está al alcance de nosotros en estos momentos porque precisamente podemos construir sobre estos ingredientes que tenemos, que son únicos, ¿no? La superpotencia en energías limpias, la buena base industrial, el ecosistema que tenemos, que está creciendo con muchos fondos de inversión, con mucha inversión que está llegando incluso de otros países, pero también con objetivos ambiciosos en energías limpias que están alimentando el apetito inversor. Entonces, pues nuestro objetivo es precisamente esto, acelerar esta reindustrialización verde. Esta iniciativa nace hace poco más que un año, impulsada por Cleantech Group y por Breakthrough Energy, que es la Fundación para el Desarrollo de las Energías Limpias de Bill Gates, pero también junto con partners locales clave en este sector, como por ejemplo el BBVA, como por ejemplo pues, fondos de inversión como Seaya, Inclimo, Clima, como con scale-ups clave para España y Portugal, como por ejemplo Build2Zero, Mateco, Plastic Energy, con universidades clave como IE en España y como Nova en Portugal, pero también con filantropías, family offices que se están sumando a esta ola de las tecnologías limpias, que quizás es más que una ola, ¿no? Es aglutinando todos los sectores de la sociedad y poco a poco pues todos los actores, ¿no? Es la primera vez que la comunidad inversora e innovadora en tecnologías limpias se están juntando para hablar con una única voz. Y es lo que somos, ¿no? Somos un puente entre esta comunidad y los responsables políticos, pero a la vez también estamos trabajando para crear un ecosistema innovador en tecnologías limpias, fomentando esas oportunidades de coinversión, esa expansión de deal flow que hacen que este ecosistema vibre, ¿no? Y que España y Portugal se transformen en este centro neurálgico de las tecnologías limpias. Y respecto a tu pregunta sobre qué tecnologías serían prioritarias, pues en España te diría que aquellas tecnologías donde tenemos pues, liderazgo en estos momentos, donde podemos construir más liderazgo en Europa y en el mundo, como por ejemplo tecnologías de hidrógeno verde, ¿no? Decía antes que el 20% de los proyectos de hidrógeno verde a nivel mundial están teniendo lugar en España. Y es que la península ibérica se está convirtiendo en el centro europeo del hidrógeno verde, como demuestra la reciente subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, en la que España y Portugal obtuvieron 5 de los 7 proyectos adjudicados. Pero luego también tenemos pues, scale-ups que están trabajando en fertilizantes verdes, como pues, incluso players internacionales como Stegra, líder en acero verde, que está mirando a la península ibérica para desarrollar sus fábricas, o como incluso Mateco con la fabricación de catalizadores y electrodos para la cadena de valor del hidrógeno verde. Otras tecnologías prioritarias serían las relacionadas con el almacenamiento de energía, tanto de corta como de larga duración. Por ejemplo, un player clave que es Malta, establecido en el sur de España, pues están desarrollando tecnologías que están dando estabilidad a la red eléctrica y ya sabemos lo importante que es esto en momento de sobrecapacidad de la red por la abundancia que tenemos de las energías limpias, ¿no? Pero también pues, tecnologías en torno a redes eléctricas o la electrificación del calor o el reciclaje, la circularidad y los gases renovables.
Estoy pensando en estos momentos, por ejemplo, en Plastic Energy, que está en Sevilla, con una fábrica fantástica que están reciclando el plástico no reciclable. Por lo tanto, somos ya líderes en muchos de estos ámbitos y lo que tenemos que hacer es construir sobre ello, elevar esta vibración, conectar con la demanda y con la financiación adecuada para que todas estas tecnologías pues, se transformen en esas industrias del futuro. Pues la verdad que felicitaciones por la iniciativa, ¿no? Y porque de alguna forma si estáis presentes aquí en la península ibérica es porque habéis detectado esas oportunidades en clave, oportunidades que comentaba Tony, ¿no? Y realmente ese pool de fondos, de inversores, de empresas tecnológicas, de financiadores como el BBVA, y realmente bien gestionado, pues puede ser un pool muy importante de impulso, ¿no? Para este desarrollo. Precisamente, Tony, desde el punto de vista financiero de la financiación, ¿no? Antes lo has comentado, ¿cómo podrían a este impulso financiero de estos proyectos tan estratégicos, ¿no? En este sector, cómo lo veis desde el punto de vista de financiación para acompañar a estos proyectos? Bueno, nuestra visión de la teoría del cambio para la descarbonización es que en el centro están las empresas, las industrias, también los gobiernos, las familias que tienen que realizar inversiones que tengan en el fondo sentido económico, ¿no? Sin sentido económico difícilmente vamos a conseguir la transformación que necesitamos a la escala que necesitamos, ¿no? Y para que eso pase hay dos precondiciones. Una es, antes hablábamos de políticas públicas que doten de predictibilidad, de ese entorno favorable, ¿no? Para esa inversión. Pero hay otra segunda precondición fundamental que es la que hoy nos toca, ¿no? Que es las tecnologías, ¿no? Las tecnologías son las que te permiten al final hacer que esas inversiones de las empresas, de las familias, de los gobiernos, de las industrias en sí, pues tengan ese sentido económico. Nosotros en el sector financiero tenemos que acompañar esos procesos de inversión y de financiación, ¿no? Pero es cierto que ese rol que jugamos como facilitadores, como impulsores, necesitamos esas dos grandes palancas, ¿no? Tanto la política industrial, climática, como evidentemente la tecnología, ¿no? Y ahí yo diría que el sector financiero pues está trabajando básicamente en tres grandes mecanismos, ¿no? O sea, por un lado, todo lo que sería financiar para desplegar aquellas tecnologías que, como apunta el informe de la Agencia Internacional de Energía, ese 55% de tecnologías que están prácticamente, que tienen sentido económico, pues desplegarlas a escala, ¿no? Y ahí hay retos, antes hablamos de algunos retos, pero en definitiva, eso es todo lo que tiene que ver con el despliegue de renovables, el despliegue de eficiencia energética, despliegue de movilidad eléctrica, y ahí pues los mecanismos tradicionales son mecanismos de préstamo, ¿no? De financiación a las empresas, a los industriales que invierten en esas actividades, ¿no? Luego también tenemos en cambio otro 45% de actividades, según la Agencia Internacional de Energía, que no tienen ese sentido económico, que necesitamos invertir en innovación, ¿no? Y financiar esa innovación, ¿no? Y ahí yo creo que el sector financiero estamos jugando por dos vías, ¿no? Una, por la vía de venture debt, de soluciones mixtas que permitan de alguna forma financiar compañías en esa fase de escalabilidad, de scale-ups, ¿no? Para financiar ese crecimiento. En el caso de BBVA tenemos Spark, que es una unidad de negocio específica para ese tipo de compañías, pero también tenemos que implicarnos en soluciones más early, ¿no? En el caso de invertir, ¿no? Tenemos que implicarnos en cómo facilitar la financiación de esos proyectos que están todavía en una fase muy preliminar y ahí pues van normalmente mecanismos más de equity o soluciones mixtas donde es fundamental también contar con el apoyo de mecanismos de financiación pública, ¿no? Y ahí pues en nuestro caso concretamente pues estamos invirtiendo más de 120 millones de dólares a través de fondos de inversión que están invirtiendo en startups que están desarrollando tecnologías innovadoras, ¿no? Por lo tanto, yo diría que el sector financiero jugamos un rol clave, tanto para desplegar lo que ya es, digamos, traccionable a escala, ¿no? Como también financiar estas startups en ese early stage y también, junto también con el sector público, pues facilitar esa financiación de escalabilidad que yo diría que en Europa es donde nos hace falta más, ¿no? Es donde realmente hay más brecha porque no hay suficientes mecanismos que permitan realmente esos proyectos que ya tienen una primera visibilidad de piloto para poder escalar, pues que realmente exploten, ¿no? Yo creo que ahí es el gran déficit que tenemos, que como también apuntaba Draghi. Y esos son un poco los grandes retos y de alguna forma como lo estamos abordando en el sector financiero. Muchas gracias, Tony, clarísimo. Oye, Bianca, ya para cerrar, ¿cuáles serían, en tu opinión, esos factores clave, ¿no? Para que fluya esa inversión? ¿Qué necesidades y desafíos encuentran los inversores que vienen aquí a invertir o incluso nacionales, las empresas que están de alguna forma impulsando las tecnologías limpias? ¿Qué necesidades y qué desafíos se están encontrando en la actualidad? El gran reto es la escalabilidad, ¿verdad?, en las tecnologías limpias. Lo decía
Tony, lo decía Draghi, que este es realmente pues, un elemento donde tenemos que trabajar. Yo diría es el talón de Aquiles en Europa, pero también lo es en España y Portugal, donde, por ejemplo, si miramos las tecnologías limpias pues emergentes, tenemos un gap muy pronunciado en las fases iniciales de inversión, en las fases de crecimiento, especialmente en series B. Y también si nos comparamos con otros países de la Unión Europea, vemos que las startups clean tech de España reciben un 70% menos inversión que las francesas y las alemanas. Tenemos que ser conscientes aquí de los retos únicos que plantean las clean tech. Son empresas emergentes de hardware climático. Por lo tanto, pues un CAPEX alto, largos plazos de amortización, un riesgo mayor a la hora de invertir, a la hora de que sean bancables, ¿no? Por lo tanto, siendo estas empresas intensivas en hardware, necesitan fuertes inversiones en infraestructura. Pero el modelo tradicional de inversión privada no favorece a las tecnologías limpias, ya que se centra en la rentabilidad a medio plazo y a la escalabilidad. Y los fondos de inversión suelen operar con un horizonte de unos 10 años, esperando dar salida a sus inversiones mediante una oferta pública inicial o una adquisición. Y esta expectativa no se corresponde con el ciclo de vida del desarrollo de infraestructura, lo que explica en gran medida el déficit de inversión en tecnologías limpias en España y Portugal. Por dar un dato claro, los fondos de inversión que forman parte de la coalición de Cleantech for Iberia gestionan conjuntamente más de 1.000 millones de euros para invertir en tecnologías net zero. Y estos fondos no se están trasladando con foco y con velocidad en las aproximadamente 500 startups de Cleantech ibéricas. Por lo tanto, aquí tenemos otro gap. Pero también sabemos que para que la transición energética pues, surja y pase, aproximadamente un 20% de los fondos vendrán de la parte pública, pero un 80% tendrán que venir del sector privado. Por lo tanto, ahí es donde los gobiernos pueden trabajar para realmente crear políticas y que puedan animar a los fondos de inversión, a los inversores privados a realmente volcarse con este sector, ¿no? y minimizar sus riesgos. Ese de-risking se puede hacer a través de garantías públicas, a través de pues, mecanismos pues, similares a los que han apoyado, por ejemplo, el sector eólico recientemente a nivel de la Unión Europea. Decía garantías públicas que ya vimos que el Banco Europeo de Inversiones pues, ha lanzado para el sector Cleantech recientemente. Por lo tanto, pues aquí tenemos que ser muy conscientes de nuestras fortalezas, que ya mencioné antes, pero también de nuestras debilidades un poco, también para poder gestionarlas bien y para poder construir sobre ello pues, este centro neurálgico que puede ser España y Portugal en tecnologías limpias y reindustrializar. Pues muchísimas gracias, Bianca, y realmente un gran cierre, ¿no?, para este podcast. Bien decís, ¿no?, existe una gran oportunidad, pero hay que gestionarla, hay que saber identificar bien esas oportunidades y reconocer esos retos que existen por delante, cómo afrontar una decidida política industrial en ese sentido, cómo fomentar todo ese aprovechamiento de mecanismos de colaboración público-privada en el aspecto financiero para acompañar y que realmente podamos escalar esas oportunidades y convertirlas en realidad, ¿no? Y sería la mejor forma de atraer inversión y poder aprovecharlas. La verdad que ha sido un placer conversar con ambos sobre la importancia y retos y oportunidades, ¿no?, de las tecnologías limpias en España, en la península ibérica, en el contexto de las finanzas sostenibles. Lástima que no haya tiempo para seguir conversando y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo de estos minutos de realmente agradable conversación. Sin más, muchas gracias a los dos por vuestro tiempo y para nuestros oyentes, hasta nuestro próximo podcast, que espero sea dentro de muy poco, con temáticas igual de interesantes. Muchas gracias.